Bienvenidos a Erizo TV Podcast El Salvador. Desde la sucursal del cielo, capital del mundo, Erizo TV Podcast El Salvador. Para Centroamérica y América Latina. Conducido por Eliu Pérez y Ricardo Vega. Comenzamos. Bienvenidos a una edición más de Erizo TV Podcast El Salvador. Estoy contento, emocionado de que este primer programa estemos hablando de un tema muy importante que atañe a toda la población general, pero específicamente a las mujeres. Para mí es un honor y más que un placer presentar este tema, como lo es el cáncer de mama. Y ni más ni menos vamos a presentar a nuestro invitado, como lo es el doctor Wilfredo Arévalo. Él es mastólogo, ginecólogo obstetra, ¿verdad? Sí, así doctor, es. Doctor, buenas noches. Un placer tenerlo acá y en este primer programa de salud en nuestro estudio TV Podcast El Salvador. Aquí estamos para ayudar y contribuir un poquito, ¿verdad? Para que la población salga de dudas, ¿verdad? Aclarar, como decimos, mitos versus realidad y ya pues poder hablar un poquito más de este tema que es muy importante. Claro. Bueno, el cáncer de mama. Tengo entendido que es una enfermedad que se caracterizada por el crecimiento descontrolado del tejido mamario, doctor. Específicamente es un bulto. Sí, fíjate que lo general o lo normal, por lo que los pacientes consultan, ¿verdad? Por una chibolita que sintieron, ¿verdad? En la mama. Sí. ¿Verdad? Que es uno de los signos, digamos, el principal que caracterizan esta enfermedad. Aunque, sin embargo, hay otros síntomas que presentan antes, pero de los cuales pasan desapercibidos. Te pudiera mencionar de que hay dolor en la mama, hay calor, puede haber cambio de coloración y quizás el principal es la salida de secreción de líquido por la mama. Doctor, hay muchas mujeres en la calle y que no saben realmente si tienen cáncer. ¿Cómo saber si una mujer, aparte del dolor, o ese es el síntoma que específico se da, o el dolor tanto alrededor del pecho o en la axila? ¿Cómo saber que esa mujer, cómo tendría que saber si tiene cáncer de mama? Bueno, hay diferentes técnicas y estudios que se pueden realizar para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Solo que ahora también en día ha cambiado la forma en la cual se presenta esta patología, porque lo que tú me estás diciendo es lo normal, un bultito, ¿verdad? En la axila también puede haber un ganglio, ¿verdad? Inflamado, una adenopatía, ¿verdad? En lo cual esto, ¿verdad? Es parte de la enfermedad, es parte de esta patología, pero yo me he informado, ¿verdad? Hemos leído y por mi experiencia propia también, de que ahora también cursa como un proceso infeccioso, pus, en la mama, ¿verdad? Que posteriormente al cristalizarse o al ceder este episodio, digámoslo así, de esta enfermedad, lastimosamente se puede llegar a convertir en un cáncer de mama. ¿Puede darse el caso que una niña de 12, 14 años, 10, 8 años, no sé, en qué momento aparece este cáncer de mama? Puede aparecer en el, ¿qué? 4, 7 años. ¿Cuáles son las edades, doctor? Pues fíjate que en lo personal es bien difícil esta pregunta que me hace porque yo ya lo viví. No, pero a ver, ¿a los cuántos años una mujer debe hacerse el examen para saber si no tiene mama? ¿10, 12 años? Pues lo ideal sería desde que empieza su desarrollo, desde la menstruación. Con su primera menstruación pudiéramos decir de que pudiéramos realizar este examen. En lo personal, la pregunta que tú me hacías anteriormente, sí, yo vi una niña, literal, una niña de 14 años. ¿En serio? 14 años con cáncer de mama. Y cuando yo te digo niña, con todo el respeto de la radio, ¿verdad? Los que nos están viendo, ¿verdad? Era con sus vestiditos, sus zapatitos, ¿verdad? Tú me entiendes, una niña, literal, ¿verdad? No como hoy que está más moderna, ¿verdad? Esto tiene que ver con la educación también de los padres, el que las niñas se pueden hacer, porque según la realidad, hay niñas que no, a los 14, 15 años no suelen hacerse un examen de cáncer.
como lastimosamente todavía hay algunos que manejamos esos tabú, ¿verdad? Que si hablar del sexo, hablar de la regla, hablar de el desarrollo secundario, Sí. ¿verdad? Todavía se crea ese tabú, el cual impide una detección temprana o a tiempo de esta enfermedad, ¿verdad? Porque es bien difícil decirle a una niña de 10 años, mira, te vas a tocar las mamas así o te vas a examinar Claro. así, te las tenés que apretar así. Cualquiera que no sepa puede decir que le está enseñando a tocarse, Ajá, sí, sí. ¿verdad? Pero lamentablemente, como dicen los eslogan, va, tócate para que te cuides, ¿verdad? Y entonces si la mujer no se examina, nunca vamos a saber, ¿verdad? Si tiene o no tiene. Y esa es una característica, fíjate, muy fundamental, porque muchas pacientes también lo manifiestan, dicen, es que fíjese que yo acostada estaba, es que fíjese que yo de repente me toqué y sentí la bolita. Ajá, sí, sí. Y cuando vienen a ver, pues ya está en una fase avanzada. ¿Y esa bolita suele ser de qué tamaño, doctor? De diferentes formas, ¿verdad? Hay pequeñas, grandes, Sí. medianas. El cáncer es agresivo. No te puedo decir yo, te va a crecer, te va a duplicar en 2 meses, en una semana, porque yo he visto pacientes que quizás ya lo tenían, el estudio no lo arrojó, ¿verdad? Sí, está negativo y en 6 meses ya están con la mama ya en fase de cáncer. Usualmente se da en las mujeres 40, 50, 60 años que se les desarrolla más. Ese es otro mito en el cual Sí, eso tenemos, ajá. ¿verdad? De los tabú que estábamos hablando. No, te acabo de explicar que una niña de 14 años, como una señora de 80 años. Eso ya dejó de ser una enfermedad de señoras, sino que ahorita no tiene edad, ¿verdad? De hecho, si lo que vemos las estadísticas a nivel del Salvador, ¿verdad? El cáncer de mama es una de las principales cánceres y la principal causa de muerte en las mujeres, seguido del cáncer de cervix, ¿verdad? Luego el de endometrio y luego va el de ovario. Y a nivel mundial, pues es el segundo después del cáncer de pulmón. ¿Qué tipo de cáncer puede aparecer en las mujeres? Hay diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Siempre basado ¿Cuál es el que más prevalece? en El que tú ves en las clínicas. el carcinoma ductal infiltrante, es una variante del cáncer de mama. ¿Qué consiste? Como bien su nombre dice, pues ya está Ajá. en una fase más agresiva, es de los más agresivos, ¿verdad? ¿Qué síntomas se en sienten? ¿Cómo se llama el cáncer? Me dijo. Un cáncer ductal infiltrante. Ductal. Ajá. ¿En qué consiste ese cáncer? Ese cáncer pues ataca principalmente los ductos de la mama, de los cuales está conformado, ¿verdad? Y es uno de los más agresivos, digámoslo así. Ese es el que más te llegan a la clínica. Podríamos decir que sí, que es uno de los que más prevalece. ¿Qué otros ¿verdad? tipos de cáncer hay? Pues, El de pezón. existe, para hablar como una variante, también existe la enfermedad de Payet, que es un tipo de cáncer, ¿verdad? Que se da, ese pudiéramos decir en la voz populi, que sí se da casi todas las manifestaciones porque carcome. Prácticamente empieza con el pezón, luego la areola. Y se disemina y en luego todas las... empieza a comerse la mama por completo, ¿verdad? Que es el de Payet, ¿verdad? Tratamiento, doctor, que una mujer, por ejemplo, llegue de 50 años, se hace el examen, la ultra, y se detecta que está en una etapa media. ¿Habrá cura para ese tipo de cáncer? Si se descubre a tiempo, sí. Tú acabas de tocar algo bien importante que son los exámenes, ¿verdad? ¿A qué edad? Es otra de las dudas que preguntan. ¿A qué edad me puede hacer una ultra de mama? ¿A qué edad me puede hacer una mamografía? Pues la ultrasonografía de mama se puede realizar pues desde los 15 años en adelante, ¿verdad? Porque no tiene ningún tipo de radiación y no va a provocar ningún cambio en el cuerpo, ¿verdad? Eso también que es un mito, que si me hago las ultras me puede dar cáncer, no, ¿verdad? Y una mamografía pues tiene su indicación específica, ¿verdad? Que es arriba de los 40 años, más sin embargo se puede hacer a partir de los 35 años siempre y cuando haya cáncer de mama o de útero, de cervix en la familia de primer grado, en este caso la mamá. Si la mamá, por ejemplo, de mi paciente tiene cáncer, es de rigor a partir de los 35 años poderse iniciar con la mamografía. Quiere decir que también es hereditario. Si la mamá tiene cáncer,
puede ser que un 50-60% la hija padezca de cáncer. Ese es otro tema. ¿Es hereditario o es un mito? No, es hereditario. Fíjate que hay diferentes causas o factores que lo van a desarrollar, como las bebidas alcohólicas, el tabaco, la obesidad, la alimentación, la regla temprana, la regla tardía, la menopausia temprana. ¿Todo eso tiene que ver con la producción del cáncer? La menopausia tardía, el número de hijos. ¿En serio? ¿Verdad? Estos factores están relacionados, pero el principal, y en la experiencia que yo lo he también estudiado y experimentado, ¿verdad?, con las pacientes que consultan, es el hereditario. En un 90% yo te puedo decir que es el factor hereditario. Si la mamá tiene cáncer, tal vez la primera generación, en este caso la hija, no, pero la nieta, ¿verdad?, o la hija, valga la redundancia de la hija, puede tener cáncer un porcentaje de mama. alto. Un porcentaje alto de casi un 70%. A veces también se da también el otro mito que dicen, pero es que en mi familia nadie tiene cáncer. Sí. Es que en mi familia nadie ha muerto de eso. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti. Y a mí me gusta hacerla siempre. Si yo te pregunto, ¿de qué murió tu mamá? Si me vas a decir de qué murió. Si tuviste la suerte de conocer a tu abuelita, me vas a decir de qué murió tu abuelita. Pero si yo te pregunto de qué murió tu bisabuelo, ahí ya no sabemos. Claro. Y eso ha cambiado porque mucha de la gente de antes, tú lo sabes, que ellos no consultaban con los médicos, sino que ellos decían, yo me voy a ir como Dios me trajo. Sí, sí. Y también va el chiste que decimos, lo llevaron al hospital y en el hospital me lo mataron. No es que no aguantó la operación, porque pudo haber sido un cáncer en ese momento, en una fase ya última, y lamentablemente ya no se pudo hacer nada. Entonces abrieron al paciente y lo cerraron, ¿verdad? Pero como no nos familiarizábamos con eso, no, que es el dicho, lo llevaron al hospital y ahí se murió, lo operaron y no aguantó y ahí se murió. Entonces, doctor, para concretizar en cuanto a la educación de que una persona, una mujer o una niña tiene que hacerse el examen, tendría que hacerse después de que se le venga la primera es lo ideal, después de la primera menstruación, porque es uno de los y esto tiene que ver con la educación de los padres, pero por el caso yo tengo mi hija que va a cumplir 13 años, entonces tendría que hacerse el examen ya después que se le venga la primera menstruación. Sí, por los cambios hormonales que ella va a presentar. Es muy frecuente también ver la patología. Tiene que ver la alimentación, los hábitos. Los hábitos, ajá. ¿Verdad? El ejercicio, ¿verdad? Lo que se relaciona, y como te volví a decir, ¿verdad?, también estar pendiente, porque también otro que nos confunde es que dice, no, es que en mi familia nadie le dio cáncer de mama, pero mi abuelo murió de cáncer de pulmón. Sí. El papá, el hermano de mi mamá, mi tío, murió de cáncer de estómago. Tiene relación, se relaciona siempre, porque vamos heredando los genes, ¿verdad? Y algo también que es bien común, si da cáncer de mama, da cáncer de útero, y si da cáncer de útero, te va a dar cáncer de mama. ¿Qué tipo de tratamiento sería, aparte del examen, si una persona llega a los 50 años? Me imagino que primero es la ultra, ¿verdad? Para ver en qué etapa, o cuál es el tratamiento a seguir para ese tipo de personas que llegan a hacerse y tú le ves, sí, hay cáncer, ¿verdad? Está en la etapa 2. ¿Qué tipo de tratamiento? Por supuesto no se lo va a decir, aunque muchas personas que tienen cáncer finalmente mueren, ¿verdad? Pero hay un tratamiento para que esta persona se mantenga por un tiempo determinado. Mira, el principal es el autocuido. También en otra que hemos notado, y yo también, que nosotros no hacemos medicina preventiva. Okay. Si yo te digo a ti, y te voy a hacer también esa pregunta, ¿hace cuánto te hiciste exámenes de sangre? De triglicéridos, colesterol, glucosa, ácido úrico. ¿Hace cuánto años? Fue quizás hace 3 años. En los países desarrollados, en Europa, ¿verdad?, donde yo me formé, ¿verdad?, allá pues un chequeo rutinario anual para detectar esta patología, ¿verdad?, que es el cáncer u otro tipo de enfermedades. Pero ¿qué pasa aquí en este lado del planeta? Que nosotros solo consultamos cuando estamos enfermos. Sí. Yo te digo, también le pongo el ejemplo a mis pacientes. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una limpieza con el odontólogo? Le vamos a hacer el comercial a los odontólogos. Sí, claro.
no vamos. Dejamos para último, solo cuando nos duele, ahí vamos. Así es, ¿por qué? Porque si el odontólogo nos dice cada 3 meses, cada 6 meses ir a hacer una limpieza, por gusto voy, dice. Por gusto de nada me sirve, eso es lo más lo que me deja doliente. Pero si nosotros asistiéramos, como es, ahí nos detectaran las caries y no perdiéramos las piezas dentales, no anduviéramos con puentes, coronas, ni ahí otro tipo de reparación. Pero ¿qué pasa? Se me dio el dolor de muelas, me tomo una pastilla. Se me quebró la muela, voy más fácil a que me la saquen. Y ahí terminó, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos como tendría que ser, tuviéramos la dentadura bien. ¿Por qué te hago esa comparación? Porque es lo mismo. Si nosotros hiciéramos un autocuido, si nosotros consultáramos a tiempo, ¿verdad? Pudiéramos detectar la enfermedad. Reducir el riesgo. Y reducir el riesgo de mortalidad. Pero si yo te digo, hay pacientes que dicen, por gusto voy, en la ultra nada me sale y la mamografía mucho me duele cuando me la apretan. Entonces yo no voy a esos exámenes. Y tal vez en ese año que no se hizo el examen, en el siguiente. ¿En qué parte de la mama aparece el bulto, doctor? ¿En qué parte? ¿En el pezón, en el centro, alrededor de la mama, en la axila? Pues también hasta eso ha variado, ¿verdad? Antes se relacionaba que eran los cuadrantes, ¿verdad? Por el cual se divide la mama, vamos a decirlo que en el lado de afuera, ¿verdad? Cerca del brazo, en el cuadrante o en la región de la mama, cerca del brazo, ¿verdad? Que es el cuadrante externo, ¿verdad? Allí se creía que era uno de los principales lugares donde se presentaba y viceversa en el lado de adentro, ¿verdad? Entonces, a ver, una niña dice, debe tocarse, o sea, esto es como un autocuido, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, comienza a tocarse, por ejemplo, las personas obesas, ¿cómo detectan? ¿Cómo detectar? Es la misma masa, el mismo bulto, pero como es obesa no se detecta quizás como una persona delgada. Ajá, el autocuido, el autoexamen que se tiene que hacer siempre, ¿verdad? Yo les recomiendo a mis pacientes examinarse una vez a la semana y que pongan ese día, ¿verdad? Fijo. Les digo un ejemplo, los jueves. Sí. Hoy es jueves, hoy me examino. Y entonces los jueves de todas las semanas empezar, ¿verdad? A examinarse todos los jueves como que es de rigor y ahí poder detectar, pues, el autocuido, como te digo, es muy importante para esta patología o esta enfermedad. Y ahí poder determinar en qué momento hay un cambio y poder decirle al paciente, la semana pasada no tenía nada, pero hoy me duele. Ay, aquí me toca una chibolita. La semana pasada la tenía pequeña, pero hoy siento que me ha crecido, o el mes pasado, y así viceversa. Pero como no estamos acostumbrados a lo que te digo, a hacer la prevención, ¿verdad? Lastimosamente caemos hasta en una fase tardía. Datos estadísticos de cuántas mujeres en El Salvador, no digamos a nivel del mundo, porque a nivel del mundo es bastante, pero en El Salvador, usted que ve, doctor, en la clínica, ¿cuántas personas tienen ese tipo de cáncer aquí, en el tejido mamario? Pues te podría decir de que promediando estamos viendo quizás unas entre 20 a 25 al mes. Al mes. ¿Y la tasa de mortandad de ese tipo de personas? Como te lo dije al principio, es el primero a nivel, ¿verdad? de país, ¿verdad? Y es el segundo después del cáncer de pulmón a nivel mundial. En Estados Unidos se dan 316,000 casos al año. Ajá. Acá en El Salvador me imagino que anda por unos 1,500 a 1,000 casos al año. Cuando se hace una cirugía, ¿cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a un cáncer ya avanzado? Por supuesto, usted, doctor, ya avanzado, pues para mí es difícil, creo, que se le diga, tiene un tiempo determinado de vida, pero ¿cuál es la reacción o qué se le tiene que decir a esa persona que diga cuando ya el cáncer ya está demasiado avanzado? De hecho, no todos los cánceres se operan, ¿verdad? Porque dependiendo en la fase en que se encuentren, como en la imagen que vamos a ver ahorita, muy bien, ¿verdad? Ahí podemos ver de que ya está en una fase terminal, ¿verdad? Entonces también tenemos que valorar riesgo-beneficio de estas pacientes, ¿verdad? Porque no todos se operan. Veamos las fotografías, doctor. O sea, cuénteme de las fotografías que vamos a ver. Bueno, ahí podemos ver, como te empezaba a mencionar en esta foto, ¿verdad? Que empieza con un enrojecimiento de la mama, ¿verdad? Que si tú la ves, la mama no tiene nada, solo está roja. Sí. Pero eso nos está dando un signo, ¿verdad? O un síntoma, ¿verdad? Por el cual hay que consultar, por el cual la paciente no lo realiza. Ese enrojecimiento aparece
alrededor del pezón, ¿verdad? Alrededor del pezón, o en este caso, ¿verdad? Podemos ver que es casi en la mitad de la mama, no necesariamente en el pezón, ¿verdad? Podemos ver la siguiente imagen, que es lo que te decía, este ya es un caso real, estas no son fotos, ¿verdad? Son fotos reales. Son fotos reales de mis pacientes, las cuales yo atiendo en la clínica, ¿verdad? Y podemos ver que la señora consulta por que la mama se le puso roja, está empezando a pelar, pero si te das cuenta aquí, ya está en una fase terminal, ya es un cáncer instaurado, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Cuál es el tratamiento que tiene que dársele a estas personas? Pues ahí ya estamos hablando de tratamiento conservador, manejo paliativo, ¿verdad? ¿En qué consiste esos tratamientos, doctor? Porque sí, la gente que no está viendo, hay mucha gente que padece de cáncer, pero para ser más realistas y ser sinceros, no le vamos a decir, ¿verdad? Pero sí hay un tiempo determinado de vida para ese tipo de personas. Podemos hablar que ronda entre los 6 meses a un año. Con suerte llegan a 2, ¿verdad? Todo depende del sistema de esta paciente, cómo está en su cuerpo y cómo va a reaccionar. Bien difícil decir ¿Usted se ha encontrado, doctor? Yo en lo personal he tenido pacientes, ¿verdad? que lastimosamente se operaron y después de la cirugía, cuando dan las primeras quimio o radioterapia, descubren que ya tienen metástasis en otro cuerpo, parte del cuerpo. En este caso yo tengo 2 casos muy presentes, que ya fallecieron las pacientes, se operaron y una le dio metástasis a intestino. La metástasis es cuando migra, el cáncer migró, ¿verdad? El cáncer migró a otra parte del cuerpo y en esta señora se le fue a intestino y estómago, duró 2 años. Y otra señora que también el cáncer de mama se diseminó, se le pasó, se le regó, como queramos decirlo, a los huesos, ¿verdad? Murieron también ya. Es decir, que si la niña o la mujer llega a temprana etapa, sí hay cura. Sí, es lo que vuelvo a decir. Yo voy a seguir con lo mismo. Si nosotros hacemos una medicina preventiva, si el autocuido, con eso no vamos a llegar al tal, por decirte, desastre, ¿verdad? O un final desastroso, ¿verdad? Porque lo podemos detectar a tiempo. Es lo que te decía. Si la paciente es estricta, ¿verdad? Y hace su chequeo anual, pues en uno de esos puede aparecer algún cambio y ahí es donde vamos a actuar. Pero volvemos, si solo se lo toman una vez y de ahí cada 3 años, ¿verdad? Como pasa también, que pasa con la toma de citología, que hay muchas pacientes que desde que tuvieron a su hijo y el hijo ya tiene 18 años y nunca volvieron a visitar al ginecólogo, se hacen la citología. Y cuando vuelven a llegar, ya llegan a una fase terminal. Entonces, volviendo al cáncer de mama, si nosotros hiciéramos la prevención o hiciéramos lo que te explico, ¿verdad? Una ultra de mama todos los años, desde que empieza el desarrollo, los 15, una edad adecuada, ¿verdad? Pudiéramos hacerlo, aunque también entra en contradicción, porque estamos hablando de que el desarrollo hay 15 años. Sí, porque yo como padre, que le toquen a una niña de 14, 15 años, ¿verdad? Y que le toquen el tejido mamario, pero es bien difícil. No, pero y para lo otro, y los embarazos en adolescentes, y las madres adolescentes. Sí, es un desarrollo temprano, a los 12 años. Yo conocí pacientes que a los 15 años, segunda, tercera cesárea, y 15 años. Estamos hablando que su primer embarazo fue a los 12 años. Y entonces ya hay un cambio, porque forzamos. Entonces, no sé si me entiendes, no es que acabamos los 15. No, claro. No. Los 15 años, nosotros partimos de los 15 años, por decir, a partir de esta fecha, a partir de esta edad. Pero en realidad, no hay una edad de decirte, si ya tiene 2 hijos y tiene 14 años. ¿Cómo hacerle conciencia a los padres? ¿Cómo, usted como doctor, la ética, la moral tiene mucho que ver con la parte de vocación del doctor? Pero, ¿cómo se puede concientizar a los padres de familia a que lleven a sus hijas, en este caso, a que le hagan un examen de cáncer de mama? O sea, ¿cuál es la educación que debe tener el padre para que lleven a sus hijos? Volvemos a lo mismo. Es un tabú, es un mito. ¿Cómo le vas a hablar vos a tu hija? Vamos a ir donde el ginecólogo. A mí me cuesta que la vayan a tocar de 15 años, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Exacto, pero hay que ir avanzando y ir borrando esos tabús para prevenir esta enfermedad. Lo ideal, y nosotros pues
Hablo en general, pues no solo yo como ginecólogo, también el pediatra, porque los niños, pues, creemos que hasta los 12 años, pues, no, el pediatra puede ver los niños hasta los 18, 21 años. Ok. ¿Verdad? Porque todavía está en una fase. Sí, porque se cree que el pediatra solo es para niños. Ajá, no, pero el pediatra puede igual, ¿verdad? Pediatra también trabajamos de la mano y el pediatra pues también es el que uno de los principales, ¿verdad? Que también tiene esta labor o contribuir, ¿va? Pero ahí va lo otro. Después de los 5 o 7 años ya no llevamos al pediatra a los niños, porque como ya están grandes, ya los automedicamos nosotros. Sí, claro. Entonces se rompe el eslabón y ahí volvemos a la falta de educación. Entonces ya llegar y yo decirte de ginecólogo, mira, tu hija tiene 9 años, llévamela a la clínica, la vamos a tomar una ultra. ¿Por qué? Pues, sí. ¿Por qué? Pues si es una niña. Sí, exacto. Entonces son los tabús en los cuales tenemos que vencer y se puede hacer si hiciéramos, como te vuelvo a repetir, la medicina preventiva y la concientización de los padres. Muy bien. Hablemos de los hombres. También en los hombres se da este caso, ¿verdad? Yo ayer estaba hablando con mi esposa y me decía, sí, pero también en el hombre se puede dar. Yo decía, ¿cómo se puede dar en el hombre un bulto en el pecho, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que mi papá me decía, mira, si se te ve muy grande el pecho, ponete una monedita acá y comenzá en el pezón, ¿verdad? A destiparte ese bulto. Porque hay hombres que suelen verse con un tejido mamario bien abultado. Eso es una patología, se llama ginecomastia. Ginecomastia y es común en los hombres también. Pero, de hecho, mi estudio, ¿verdad?, de graduación de la subespecialidad de mastología se fijó en eso. Cáncer de mama en hombres. Y existe. Y en el existe en el caso del hombre. Y existen también. En menos porcentaje, pero existen. Porque volvemos siempre a lo mismo. Un hombre no consulta. Sí. Nosotros no vamos a pasar consulta. Pero suele darse el caso, doctor, que un hombre padece más de cáncer de estómago o de la próstata, ¿verdad? Sí, son de los principales, igual que el del pulmón. Ajá. Son los principales, ¿verdad? Pero no podemos dejar de mama. Al de mama, ¿verdad? Es lo que yo te digo, llegar a la clínica, te voy a hacer una ultra mama, si yo no tengo nada. ¿Por qué? Si no, yo soy mujer. Eso es otro mito, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser mujer para hacerse un estudio. Entonces, en el caso de los caballeros, también los niños, ¿verdad? Aquellos niños que tienen demasiado bulto, tejido mamario, también tienen que hacerse un examen. Sí, pudieran hacerse. Yo recuerdo, sí, como te digo, sí. Mi papá me decía, mira, tenés que hacerte con una moneda, ¿verdad? Sí. O con la plancha. Sí, más plano, ¿verdad? O agarrártelas y hacértelas para abajo, quebrártelas. Esa es una patología que se puede dar en el niño. Se puede dar también. Como te vuelvo a repetir, o sea, los paradigmas han cambiado. Ya no es que el cáncer de mama, como vos me decías, arriba de los 50 o ya de señora. Para toda edad. No, oye, la edad, ¿verdad? Después de la pandemia también ha tenido un realce, un repunte. ¿Existe una asociación de cáncer acá en El Salvador? Sí, ¿En Santa Ana? En Santa Ana no, pero en El Salvador entiendo sí. Que usted es el único, doctor, que mastólogo. Sí, en el área de aquí de Occidente sí yo Qué soy importante es tener especialidades en esas áreas para las mujeres, ¿verdad? Porque yo no conocía, por ejemplo, mastólogos acá en Santa Ana. Ginecólogos, obstetras, sí, pero mastólogos no conocía. Entonces, qué importante se vuelve para la población que hayan los mastólogos que son específicamente mamarios, ¿verdad? De mama, así es. Sí. Vemos el cáncer específicamente de mama. ¿Cuál es el llamado que usted le haría, doctor, a las mujeres y a las niñas, pues temprana edad, de hecho, hacerse el examen, pero ¿cuál es el llamado al cuidado de la mujer? Tocarse, cuidarse, hacerse el autoexamen, que es lo principal, ¿verdad? Como te decía hace un momento, pues fijar un día de la semana y poderlo realizar. Ya que a veces también por el cambio hormonal, ¿verdad? El ciclo menstrual que también influye, pueden haber cambios, ¿verdad? La alimentación y todo eso. La alimentación. Una persona que fume, ¿verdad? Tiende a un porcentaje a que desarrolle cáncer de mama, ¿verdad? La alimentación, como tú le dices, el sedentarismo, ¿verdad? Que no van a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, lo mismo suele pasar en el hombre. O sea, hay que hacer ejercicio, sí, la buena alimentación, sí, hacerse evaluaciones anuales. Es lo ideal, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos eso, como te ponía el ejemplo con el odontólogo, estuviéramos sanos. De hecho, si tú te das cuenta, en Europa la gente por eso es bien longeva, porque ellos se cuidan. Sí, pero aquí, claro,
Antes, yo creo que antes... ¿Será por la decirte, cultura? Es la cultura y la educación. Antes aquí todavía veía señores de 80, 90 años. Sí. Ahora creo que solo señoras hay porque el hombre ya no se cuida igual. El promedio del hombre anda entre los 60 y 65 años. Ya si pasas de ahí es ganancia. Claro. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque no hacemos el autocuido desde ahorita. ¿Verdad? Y las enfermedades, pues, no transmisibles, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, ¿verdad? Tiroides. Y lo de las van a relaciones, la cabeza. las relaciones sexuales también tienden a producir cáncer. Tal vez puede hacer que el hombre esté enfermo y transmita, no transmite el cáncer, sino que transmita no sé, una bacteria o algo así. El que está de moda o el principal es el virus del papiloma humano, VPH. Ajá, pero sí, eso sí. lo vamos a tratar en el próximo podcast, ¿verdad? Vamos a traer a una doctora especialista en eso, ¿verdad? La doctora Sonia Hernández nos va a acompañar en la próxima entrevista aquí, ¿verdad? Para también aclarar dudas, mitos, ¿verdad? Y poder tener a la población y hablar sobre qué es el cáncer de cervix. Algo más que se requiere hablar sobre el cáncer, doctor. Hay imágenes que usted nos trajo, ¿verdad? De diferentes etapas. Sí me gustaría que tocáramos esas imágenes. Sí, ¿verdad? Como tú puedes ver en esta imagen, ¿verdad? Que también ya son etapas avanzadas, ¿verdad? Que en lo cual, pues, se puede hacer una mastectomía de limpieza. Más sin ¿En qué embargo, consiste? Solo retirar el tejido, ¿verdad? Más sin embargo, no vamos a curar ni vamos a ayudar. Hay que tener bien claro eso, que esa cirugía es para limpiar y no para curar. Así es, así es. Si lo hiciéramos a tiempo, ¿verdad? Sí se puede, ¿verdad? Yo en lo personal tengo pacientes también que han superado la etapa. Tengo una señora como de 75 años, que la operamos cuando tenía 70, hace 5 años. Recibió su quimioterapia, su radioterapia, y la señora está sin cáncer. Lo que pasa, doctor, también como usted dice que es un mito, pero hay muchas personas de escasos recursos. ¿Y cómo podrían acceder a hacerse una quimio? Es cara, ¿verdad? Sí, pero hay hospitales. El hospital te lo puede dar. Pero hay mucha gente que no conoce eso. Lo que pasa es que no consultamos. Exacto. Lo que pasa es lo que te vuelvo a repetir, cuando ya estamos en una etapa, ya a veces se oye crudo, ¿verdad? Y difícil, pero ya no podemos hacer nada. Entonces ya una quimio, una radio, no lo vamos a poder valorar. Y ahí va otra parte que se oye discriminativo, ¿verdad? Pero no es lo mismo una joven que va a ser un pronóstico en una persona avanzada. Aquí en Santa Ana, ¿dónde puede asistir a una persona que tenga cáncer de mama? ¿O tiene que irse directamente para la capital? ¿O acá en Santa Ana hay centros médicos para ese cuidado? Pues en lo personal, pues tenemos nuestra clínica, okay, ¿verdad? Que nos pueden buscar, ¿verdad? En nuestras redes sociales. ¿Verdad? ¿Cómo está ahí, doctor, en las redes sociales? Integral de la Mujer, doctor Wilfredo Arevalo, mastólogo, ¿verdad? Nuestro número es 75 58 48 58. Específicamente cáncer. Cáncer de mama, también cáncer de útero también, ¿verdad? Porque tenemos el estudio en eso también, ¿verdad? Y podemos dar una orientación adecuada. Doctor, para que sepan nuestros televidentes, ¿dónde se formó el doctor? Porque eso es importante. Porque muchos dicen, no, hombre, pero ese doctor pero este doctor sí. Entonces, para que la gente conozca quién está a cargo de ese tratamiento, ¿dónde se formó el doctor Wilfredo Arevalo? Bueno, graduado de la universidad, vamos a ser de la UNASA, ¿verdad? Sí. Como doctor en medicina, la especialidad de ginecología y obstetricia de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Y el posgrado, ¿verdad? Que es la subespecialidad en Europa, en Madrid, España, de la Universidad Menéndez Pelayo. Excelente. O sea, para que la gente tenga confianza de quién está tratando ese tipo de enfermedades, porque no son enfermedades tan simples, ¿verdad? No, tienen que acudir al especialista, tienen que acudir al que tiene el conocimiento para ayudarles y orientarles, ¿verdad? No en cualquier, ¿verdad? Otro colega, ¿verdad? Que a veces no tienen el entrenamiento, ¿verdad? Porque uno como médico y como especialista se forma, ¿verdad? Pero ya una subespecialidad te capacita en el área al 100%. Más específico, ¿verdad? Sí. ¿Algo más que agregar, doctor? Que estamos a la orden, que nos visiten, ¿verdad? En nuestras redes sociales para que puedan ver la ubicación de nuestra clínica, ¿verdad? Contamos con cirugías también, ¿verdad? De mama, cirugía de útero,
¿verdad? Ultrasonografías pélvicas, ultrasonografía de mama, screening completo, ¿verdad? Para detectar en su cuerpo, ¿verdad? Con exámenes especiales si sí o no hay prevalencia para el cáncer de mama, desarrollarlo, ¿verdad? Y sobre todo, pues, estamos a la orden para cualquier duda que tengan, ¿verdad? Pueden agendar su cita en nuestro número de teléfono, ¿verdad? 75 58 48 58, ¿verdad? Ahí va a aparecer, creo, en nuestra red, en nuestro Facebook, ¿verdad? Y aquí en el programa, pues también lo dejamos, ¿verdad? Para que ustedes nos contacten y poderles ayudar. Doctor, espero que no sea la última ni la primera vez. Tengo entendido que usted va a estar con nosotros en diferentes programas en el área de la salud y eso me alegra mucho porque hay algo que comunicar a la gente. Hay algo de quitarle esos mitos a la gente de que no asistir donde un médico, ¿verdad? Eso me alegra. De eso se trata, ¿verdad? Y ese creo que es el principal empuje de este proyecto, pues darnos a conocer primero, darle a conocer a la población en realidad, ¿verdad? Aclarar dudas, mitos, ¿verdad? Ese es el objetivo de este programa y traer especialistas en las diferentes áreas de la salud, porque no solo vamos a hablar de la mujer, ¿verdad? Vamos a hablar de niños, vamos a hablar de hombres también, a lo largo que vayamos desarrollando estos programas. En el próximo programa ya tenemos nuestra invitada, ¿verdad? La doctora Sonia Hernández, ¿verdad? Okay. Que es también ginecóloga, colposcopista, y ella nos va a dar el tema sobre cáncer de cervix, ¿verdad? La prevención, ¿verdad? Y que lo básico que tenemos que saber para prevenir también esta enfermedad. Todos los cánceres se pueden prevenir, siempre y cuando se detecten a tiempo. Muy bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos este espacio. Esta ya es su casa y usted puede venir cuando usted lo guste. Hombre, gracias por el espacio. La verdad que hacía falta, como te digo, no nos enfocamos en San Salvador, tú sabes que sí, pero aquí en el área de Santa Ana no hay. Y es bien importante que la gente conozca que también existimos profesionales capacitados, ¿verdad? Para poder dar una atención especial, ¿verdad? A la patología que cada persona o paciente presente. Muchas gracias. Señoras y señores, con ustedes el doctor Wilfredo Arévalo Ramírez. Él es ginecólogo, obstetra y mastólogo. Gracias por su sintonía. Nos vemos en el siguiente programa a través de Erizo TV Podcast El Salvador. Que la pase bien. Gracias, doctor. Gracias.